Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo utilizar el método apply, utilizando funciones predefinidas, funciones definidas por el usuario y también con el uso de lambdas. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es importar el módulo pandas. Lo vamos a importar con la abreviatura PD. Y vamos a importar este módulo porque vamos a hacer uso de data frames. Vamos a generar un data frame que vamos a guardar en una variable. Le vamos a poner a la variable df. Aquí vamos a generar un data frame. Para generar nuestro data frame vamos a usar el módulo pandas que abreviamos con pd y luego el método data frame. Dentro del paréntesis vamos a construir nuestro data frame utilizando un diccionario. En este diccionario vamos a generar tres columnas muy sencillas. La primera columna va a tener por nombre algo sencillo, vamos a ponerle columna 1. Y esta columna va a tener los siguientes datos. Va a tener nada más tres enteros, el 1, el 2, el 3. ¿De acuerdo? La siguiente columna le podemos poner también columna 2 y va a tener los siguientes valores. Vamos a poner algo sencillo, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Y vamos a generar una última columna. Vamos a ponerle columna 3. Y en este caso los valores que va a tener esta columna van a ser strings. Vamos a poner tres strings, por ejemplo, tres nombres. Vamos a poner tres strings. Ah, me falta uno. Ok, así es. Ok, vamos a ver cómo quedó nuestro data frame. Vamos a ponerle play. Aquí está. Tenemos un data frame muy sencillo, un data frame que tiene tres columnas. En dos columnas, pues tenemos puros enteros y en la última columna tenemos puros strings, ¿de acuerdo? Ahora, para visualizar qué es lo que hace la función apply, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a pensar que en nuestro data frame queremos conocer cuántos elementos tiene cada columna. ¿De acuerdo? Queremos conocer cuántos elementos tiene cada columna. Entonces, si usamos apply, dentro del paréntesis vamos a poner el nombre de la función que queremos utilizar, por ejemplo, len. Entonces, por ejemplo, len nos va a decir que en la columna 1 hay tres elementos, en la columna 2 hay tres elementos, en la columna 3 hay tres elementos. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos saber, si quisiéramos, por ejemplo, conocer la suma, ¿no? Si quisiéramos decir, bueno, quiero que me sume los elementos que hay en cada columna. Aquí la cuestión es que en la columna 3, pues tenemos tres strings, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer algo así, por ejemplo, si ponemos suma, probablemente nos va a arrojar este error porque nos va a decir que hay strings que no pueden ser sumados, ¿no? Lo que pudiéramos hacer en este caso, pues sería limitar la función apply a nada más las primeras dos columnas. Entonces, para esto, aquí en nuestro data frame, vamos a poner un filtro. Como voy a listar varias columnas dentro de los square brackets, voy a poner otros square brackets para indicar un listado. La columna 1 y la columna 2. Entonces, de esta manera, el método apply, o la función apply, solo se va a ejecutar en la columna 1 y en la columna 2. Entonces podemos ver que la suma de estos tres valores, 1 más 2 más 3 es 6, y luego aquí 5 más 6 más 7 es 18. Ok, si hay otra cosa que podemos hacer con el método apply, aquí como pueden ver, la suma se ejecutó en toda la columna de manera vertical, pero también podemos especificar que la suma se realice de manera horizontal, es decir, si yo quisiera que se sumara 1 más 5, es decir, los elementos de la columna 1 más elemento de la columna 2, en los diferentes renglones del data frame, podemos aquí adentro incorporar otro parámetro que sería axis. Por default viene el 0. Si nosotros lo cambiamos a 1, quiere decir que esta función se va a aplicar entre columnas, porque digamos que por default se realiza entre las filas, o sea, va bajando por los renglones o las filas. Entonces, si hacemos esto,
nos va a ejecutar lo siguiente, es decir, va a sumar 1 más 5, 6, 2 más 6, 8 y 3 más 7, 10. ¿De acuerdo? Es otra cosa que pudiéramos realizar. Ahora, hay aquí una cuestión. Si nosotros, este es un error que, o bueno, esta es una confusión que podemos experimentar a la hora de utilizar el método o la función apply, ¿no? Vamos a pensar que queremos aplicar esta función solamente a una columna. Es decir, vamos a pensar que queremos nada más sumar los elementos de la columna 1. Aquí hay que tener cuidado porque apply lo que hace es decir, ok, voy a aplicar esta función a todas las columnas del data frame, a todas las columnas. Entonces, bueno, aquí yo estoy especificando nada más dos columnas, ¿no? Entonces, se va a aplicar el método sum o la suma a todas las columnas del data frame. Pero si yo nada más pongo una sola columna, nosotros sabemos que, por ejemplo, si nosotros visualizamos nada más una sola columna, lo que tenemos en realidad es una serie, una sola serie. Entonces, apply, si nosotros queremos aplicar el método apply aquí, decimos suma, digamos que la lógica lo que nos diría es que pues nos va a sumar estos tres elementos, 1 más 2 más 3, pero la realidad es otra, en realidad nos va a marcar un error. ¿Por qué es un error? Porque lo que va a hacer apply aquí es decir lo siguiente. En realidad, cuando tenemos solamente una serie, apply lo que va a decir es, ok, tengo una columna, otra columna y otra columna. Es decir, la serie la va a ver como si fueran tres columnas. Es decir, esta será la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, cuando solamente tengo una serie. Entonces aquí lo que pasa es que apply dice, bueno, ¿cómo voy a sumar lo siguiente? Es decir, me dices, bueno, me pides que sume uno, pero solamente hay un elemento. No hay otro con que sumarlo, es nada más uno. Entonces, de esta manera tendríamos ese error, ¿no? No podría ejecutarlo en las diferentes columnas. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, si yo pongo otra función, por ejemplo, type, lo que va a hacer es que va a decir, ok, en la primera columna aplica el método type y me dice que es un entero. En la segunda columna me dice también que es un entero y que es un entero. Así sucesivamente. Por ejemplo, si cambiamos a la columna 3, en este caso me va a decir que son tres strings, ¿no? Este es un string, este es un string y ese es otro string. Entonces, bueno, esto es algo a tomar en cuenta a la hora de utilizar el método apply. Si lo queremos utilizar solamente en una columna, tendríamos que analizar bien qué es lo que estamos realizando. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar adelante. Voy a volver a leer aquí mi data frame para visualizarlo, que nos ayude como referencia. Ahora, vamos a pensar que necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a pensar que quiero yo eh, elevar al cuadrado los elementos de la columna 1. Si yo quisiera elevar los elementos de la columna 1 al cuadrado, si yo quisiera elevarlos todos, pues muy sencillo, no nada más diría, ok, el data frame en la columna 1, lo que quiero hacer es elevarlos al cuadrado. Hay que recordar que los dos asteriscos significan una potencia. Entonces, elevarlo al cuadrado sería muy sencillo. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. Pero a ver, vamos a hacer algo más complejo. ¿Qué tal que quiero elevar al cuadrado solamente los valores que sean números pares, solamente los valores números pares? Es decir, en esta columna quisiera nada más elevar, por ejemplo, en este caso el 2. O en la tercera columna quisiera elevar al cuadrado nada más el valor 6. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? En este caso, tendríamos que definir una función, ¿no? Vamos a generar una función, vamos a ponerle a nuestra función cuadrado y nuestra función va a tener como parámetro un número. Le voy a poner num para hacer referencia a que nuestra función va a tener como parámetro un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese número? Vamos a decir, bueno, si ese número es dividido entre 2 y el residuo es 0, esto es lo que nos dice el porcentaje, en realidad es el módulo. O sea, significa que si yo divido el número entre 2, lo que regresa el módulo o lo que calcula el módulo es el residuo. Entonces, por ejemplo, si yo divido 2 entre 2,
el residuo es 0. Entonces aquí le estoy diciendo, ok, si, si yo divido un número entre 2 y el residuo es 0, pues significa que es par, ¿no? Cualquier número dividido entre 2, si el residuo es 0, entonces significa que es un número par. Entonces, si esto se cumple, voy a pedirle que me regrese la siguiente operación, el número que lo eleve al cuadrado, ¿de acuerdo? Y si no, vamos a utilizar el else, y si no, pues simplemente que me regrese el número sin haber sido afectado de ninguna forma, sin ninguna transformación. ¿De acuerdo? Entonces esta es nuestra función definida por el usuario, que se llama cuadrado. Así le pusimos a nuestra función, cuadrado. Entonces ahora vamos a decir, ok, a la columna 1, a nuestra columna 1, le vamos a aplicar digamos que esta función cuadrado, utilizando el apply. Entonces vamos a decir, ok, en nuestro data frame, en la columna 1, en nuestra columna 1, vamos a usar apply y vamos a poner el nombre de nuestra función. ¿De acuerdo? Vamos a darle play. Bueno, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Si se fijan, nada más elevó al cuadrado el valor que es par. ¿De acuerdo? El 1 lo dejó igual, el 3 lo dejó igual. Vamos a hacerlo ahora con la columna 2. La columna 2 tiene 5, tiene 6, tiene 7. Entonces aquí dejó el 5, el 6 lo elevó al cuadrado, 6 por 6, 36, y el 7 lo dejó igual. ¿De acuerdo? Entonces este es un caso en donde pudiéramos utilizar el método apply, en este caso utilizando una función definida por el usuario. Ahora, esta función definida por nosotros la podemos generar con un lambda, ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de hacerlo de la manera, digamos que tradicional, con este método def, vamos a usar un lambda. Entonces, para esto, podemos hacer lo siguiente, miren, es una forma más resumida, digámoslo de esa manera, solo que aquí en lugar de mandar llamar la función o en lugar de generar una función aquí en otro apartado, aquí mismo vamos a utilizar un lambda. Entonces, si recuerdan, lambda, por ahí hay otro video que habla de las lambdas, es una forma de generar una función anónima. Es decir, esta función, bueno, podemos o no ponerle un nombre a nuestra función. Lo que vamos a hacer aquí es, esta función que definimos aquí, la vamos a expresar aquí, pero con un lambda. Entonces, miren, primero, este argumento que tenemos aquí, o este parámetro que admite nuestra función anónima lambda, lo vamos a poner primero, num. Es decir, aquí yo puedo especificar cuántos argumentos va a tener o cuántos parámetros admite mi función. En este caso, mi función anónima. Después vamos a decir lo siguiente. La transformación que le quiero hacer a, a este parámetro es elevarlo al cuadrado, ¿no? Vamos a poner que lo vamos a elevar al cuadrado. Esa es la transformación. Digamos que ese es lo que sería el return. ¿De acuerdo? Y después vamos a poner nuestro if. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir, ok, queremos que se realice esta transformación solo si el módulo de num, el módulo de este parámetro dividido entre 2, es decir, el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0. Es decir, solamente lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer esta transformación si se cumple esta parte de la expresión. Ahora me falta el else. Entonces vamos a continuar aquí con un espacio y vamos a decir, bueno, si no se cumple, ¿qué va a pasar? Si no se cumple, nada. O sea, vamos a regresar el número tal cual como está, que es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si le ponemos play, vamos a ver que tenemos el 5, el 36 y el 7, que es lo que nos había dado en la función anterior. Es decir, tenemos este 5, 6 por 6, 36 y 7. Es decir, el 5 como no es un número par, no lo elevo al cuadrado. El 6, aquí como sí es un número par, lo elevo al cuadrado. Y aquí el 7, como no es un número par, no lo elevo al cuadrado. Vamos a probarlo en la columna 1.
Vamos a ponerle play. Y bueno, vamos a ver aquí tenemos 1, 2 y 3. El 1 y el 3 no les va a hacer nada y nada más el 2 lo va a elevar al cuadrado. El 1 y el 3 no les hizo nada y el 2 lo elevó al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos utilizar el lambda en lugar de generar una función de este tipo. Cualquiera de las dos opciones es la misma. Igual el lambda, pues digamos que genera la función de una manera más resumida. Podemos decirlo de esta manera. Y ya depende de qué es lo que sea más conveniente para cada situación. Ahora voy a generar, vamos a hacer otro ejemplo, para lo cual voy a copiar el data frame que ya teníamos aquí arriba. Lo voy a copiar en una nueva celda aquí abajo. Lo vamos a poner aquí. Solo que voy a hacer un cambio. Vamos a pensar que ahora tenemos calificaciones, ¿no? Vamos a decir, este es un 8 de calificación, este es un 5 de calificación y aquí es un 7 de calificación. Y a lo mejor podemos cambiar en lugar de columna 1, podemos poner mate y aquí podemos poner eh, es como de español, ¿no? Y aquí vamos a poner, bueno, hay un 10 y aquí hay un 10 y aquí también hay un, bueno, aquí hay un 5, ¿de acuerdo? Y aquí incluso podemos acomodar esto para que tenga, digamos que un poquito más de sentido. Lo que podemos hacer es acomodarlo al inicio, ¿no? Vamos a ponerlo aquí al inicio. Esta columna que contiene los nombres. Y vamos a poner aquí, vamos a poner name, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo quedó nuestro data frame. Ok, entonces nuestro data frame tiene una columna con nombres, tiene una columna de calificaciones de una materia y la última columna con calificaciones de la segunda materia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pensar que queremos hacer un código en el que analice, ok, si el valor que encuentra es, no sé, menor o igual a 6, que me ponga muy mal, una calificación muy mala. Si está entre arriba de 6, es decir, entre 7 y 8, que me ponga regular, y que si es arriba de 9, a lo mejor que me ponga excelente, ¿no? Vamos a manejarlo de esta manera. Entonces tendríamos que hacer una función. Ajá. Por ejemplo, vamos a ponerle esta función, no sé, un nombre como, le voy a poner algo así sencillo, calif. Nuevamente vamos a tener como parámetro un número entero. Estoy esperando analizar cada número de cada columna. Y entonces vamos a decir, ok, si este número es, vamos a decir, ¿qué podemos decir? Si este número es menor que 6, ¿no? Vamos a decir, si es menor que 6, vamos a pedir return, vamos a pedir que nos regrese un string que diga muy mal, es una mala calificación. Vamos a poner un elif y vamos a decir, ok, pero bueno, si esta calificación es mayor, mayor o igual a 6 y, y esta calificación es menor que 9, menor que 9, vamos a decir que la calificación es regular, ¿no? Return, vamos a poner regular, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a utilizar el else, es decir, cualquier otra cosa, vamos a pensar a lo mejor un 9 o un 10, que nos regrese un string que diga excelente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cargar nuestra función, le pusimos este nombre, calif, voy a ir para aquí abajito, voy a abrir otra, vamos a abrir otra celda y vamos a probar primero con la columna mate, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir de mi data frame que tiene la columna mate, vamos a usar apply para meter nuestra función calif que acabamos de generar aquí arriba. Entonces vamos a darle play. Entonces tenemos un regular, muy mal y regular.
¿De acuerdo? Parece ser que un 8 pues, fue regular, el 5 fue muy mal y el 7 parece que fue también regular. Vamos a hacerlo ahora en la columna ESP, ¿no? Como de español. Vamos a probar en la columna español. Y tenemos dos excelentes. Excelente, excelente, muy mal. Excelente para el 10, excelente para el 10, muy mal para el 5. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer la misma función, pero utilizando lambda. Aquí la cosa se pone un poquito más interesante, puesto que tenemos un elif y un else. Entonces vamos a ver de qué manera lo resolvemos. A ver, voy a cerrar esto. Vamos a abrir otra nueva celda y vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Solo que aquí, en lugar de poner la función que generamos aquí arriba, vamos a usar un lambda, ¿de acuerdo? Una función anónima. Entonces vamos a decir lo siguiente, ok, lambda, que es la palabra reservada, lambda, el parámetro que vamos a requerir es es un número, vamos a poner num, y con el dos puntos vamos a separar para decir, bueno, ahora lo que va a regresar esta función es lo que viene después del dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que lo primero que queremos que regrese es este string, ¿no? El muy mal. Vamos a ponerlo aquí. Esto es lo primero que quiero que regrese, muy mal. Y quiero que regrese eso si, if, si se cumple esto de aquí, ¿no? Lo voy a copiar para que veamos que es lo mismo, nada más que expresado mediante un lambda. Ajá. Ahora, en realidad, en el lambda, digamos que formalmente no podemos poner el if, pero podemos hacer una estrategia para poder poner el if, es decir, dentro del else, o sea, voy a especificar, bueno, si no se cumple, ¿qué va a pasar? Entonces, dentro del else puedo poner otro if, es decir, voy a poner, por ejemplo, primero, así como lo generamos en la primera parte, en esta parte, voy a empezar primero con lo que quiero que me regrese y luego voy a continuar con el if aquí adentro en este paréntesis del else. Entonces vamos a poner primero lo siguiente, vamos a poner if, sí que si el valor está si es mayor o igual a 6, pero menor que 9, vamos a poner esto aquí, a ver si no queda confuso con lo de los paréntesis, vamos a ponerlo aquí, ajá, ok, ok, si esto se cumple, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar aquí con un else, ok, si nada de eso se cumple, entonces vamos a poner el excelente de aquí, vamos a poner el excelente de aquí, ay, perdón, lo puse afuera, a ver, excelente, nada más que lo copié mal, a ver, perdón. Lo voy a copiar, sin nada más que sea excelente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí nada más hay que verificar que tengamos bien nuestros paréntesis, es decir, este paréntesis primero, pues es con este paréntesis es con este paréntesis es con este último paréntesis es con el de apply, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, estamos en la columna de español. Oh, tenemos un error. Vamos a ver en dónde se nos fue. Y si hay un error de sintaxis en el primer if. A ver, déjenme ver. ¿Qué fue Ah, ok, ok, ok. Aquí, el primer if, necesitamos poner el resultado de esta parte. Es decir, me anda faltando el regular. Me anda faltando el regular. Ya lo analizamos. Ok, entonces miren, voy a cerrar esto. Vamos a hacer algo. Déjenme ver si puedo hacer un poquito de espacio. Ok, vamos a ver. Nuevamente, ok. Este es el primer return, ¿no? Muy mal, ¿no? Y este return viene con este primer if. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. Muy mal con este primer if.
Y luego, pues ponemos, bueno, si esto no se cumple, ¿qué va a pasar? Y como dentro del lambda no puedo poner el if, entonces lo que voy a hacer es que, bueno, si eso no se cumple, voy a meter aquí otro if, que es este segundo, bueno, el if, esta parte de aquí. Entonces esta parte de aquí está aquí, ¿de acuerdo? A ver, voy a hacer un poquito más pequeño esto. Ajá. Entonces aquí está su if y aquí antes del if viene lo que regresa, el return, ¿de acuerdo? Y por último, si esto no se cumple, entonces voy a poner este excelente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿de acuerdo? Ok, ahí estamos. Entonces, si lo revisamos, estábamos en la columna de español, ¿sí? En la columna de español, es este de aquí, tenemos 10, 10, 5, entonces es un excelente, excelente y muy mal. Vamos a cambiar a la otra columna, a la columna de mate. Vamos a ver si ponemos aquí mate. Déjenme ver si lo escribí bien. Sí. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces tenemos un regular, muy mal y regular. Que bueno, es lo que nos había salido en la función que definimos aquí como calif, aquí arriba. Ok, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.